queridos lectores y lectoras. Hoy quiero hablaros de un libro que me sorprendió enormemente cuando lo leí. Un libro que tiene una fama internacional y que es considerado un clasicazo de la literatura. Hablamos de Frankenstein o El moderno Prometeo, como subtitula la edición inicial. Obra de la autora Mary Shelley, publicada en 1818. Tengo que decir que me acerqué a Frankenstein pensando que, me iba a encontrar pues un clásico del terror gótico sin muchas más pretensiones que una historia de un monstruo creado por un científico que siembra el caos entre la población hasta que finalmente se deshacen de él. Pero no. Me encuentro con una auténtica joya que, os aseguro, va a hacer las delicias de los amantes de la ciencia ficción y de las distopías científicas. Además de abrir la puerta a varias preguntas de reflexión sobre la naturaleza humana. Los límites morales de la ciencia. Cómo corromper el orden natural y de ahí el subtítulo de la obra. El Prometeo moderno. ¿Quién era Prometeo? Según la mitología griega, Prometeo es un titán que roba a Zeus el fuego para dárselo a los hombres. En cierta manera, Víctor Frankenstein se adueña de algo que solo pertenece a Dios: crear la vida. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios. La novela comienza su narración a través de la comunicación que va teniendo un navegante llamado Robert Walton y que está en una misión de exploración en el Polo Norte. El barco se queda encallado entre un montón de hielo y mientras tanto va escribiéndole cartas a su hermana Margaret. Es aquí donde Walton conoce a Víctor Frankenstein en unas circunstancias un tanto extrañas. Lo sube al barco y Víctor le va contando la historia de su epopeya. Esta historia, a su vez, el navegante Walton se la va contando a su hermana y esto conforma el libro. Es muy interesante la manera como se va narrando que Víctor Frankenstein se obsesiona con la idea de crear un ser vivo a partir de distintas partes de cadáveres diseccionados. Es interesante que algunos experimentos a raíz de la revolución industrial mostraron cómo la electricidad tiene propiedades que permiten mover y contraer los músculos de animales muertos. Mary Shelley conocía algunos de estos descubrimientos y entonces los empleó en la novela. Sin embargo, en la novela no se habla de la electricidad como fuente de la vida del organismo que crea Víctor. Seguimos con la trama. Cuando el experimento llega a su fin con éxito, Víctor, contemplando lo que había hecho, se queda absolutamente horrorizado. Comprende que ha creado un monstruo inmenso de un poder tremendo y huye repudiando a su creación. El monstruo, que cobra vida, escapa del sótano donde Víctor está haciendo su experimento y vaga, perdido, buscando su lugar. Dotado de inteligencia, intenta comprender el propósito de su existencia. ¿Y qué se encuentra? Que allá donde va solo encuentra rechazo y repulsión por parte de todos los que lo ven. Y esto hace que se vaya despertando en el monstruo una sed de odio y venganza contra su creador que va haciendo la novela cada vez más aterradora. No quiero desvelar mucho más de la trama. El libro nos va descubriendo la personalidad del monstruo, cómo se va volviendo cada vez más oscura e incluso asesina, aunque no era así al comienzo. La novela hace pensar de alguna manera en lo fácil que es odiar lo que desconocemos. Cuando tememos culturas diferentes, colores de piel diferente o opiniones diferentes. Y en qué nos puede convertir eso y cómo ese odio hacia lo desconocido puede convertir a otras personas en personas peligrosas. Es interesante que a partir de este momento, Víctor intenta acabar con su creación. Considera que es un auténtico peligro y de hecho lo es. Pero no es tan fácil. Y las consecuencias de haber creado semejante monstruo realmente son trágicas. En este punto de la novela se nos hace reflexionar si el desarrollo de la tecnología tiene o no tiene algún límite moral. Se
plantean preguntas. Por ejemplo, ¿seremos capaces de vivir con las consecuencias de lo que lleguemos a crear en campos como, por ejemplo, la inteligencia artificial? O, no sé, la modificación genética del ADN. Bueno, son preguntas que se plantean y que no tienen una respuesta fácil. Pero el lector le va a hacer reflexionar en todo esto. Es un libro que, lejos de ser una novela de terror gótico de argumento facilón, te hará pensar de verdad. Curiosidades interesantes del libro de Frankenstein. Con el paso del tiempo y el uso del personaje como protagonista en historias de películas de terror, en el cine, incluso fue llevado a obra de teatro, fue usándose el apellido del protagonista para nombrar al monstruo. De esa manera, cuando hablamos de Frankenstein, muchas personas lo identifican directamente con el monstruo. Pero no, Frankenstein es el apellido de Víctor, el creador del monstruo. En la novela, el monstruo no tiene nombre. Se le llama la criatura, se le llama engendro, horrendo huésped. Para los amantes del cine, hay que decir que las versiones cinematográficas, que hay montones de ellas, con sus derivaciones y secuelas, se alejan bastante de la novela original. De hecho, muchas de ellas no tienen absolutamente nada que ver. Por lo que recomiendo fervorosamente leeros el libro. Es curioso que, lejos de presentar al monstruo como un ser sin inteligencia, movido quizá por impulsos animales o asesinos, la autora lo describe como un ser sensible, inteligente, al que le conmueve la música, las artes, la literatura, lo que le da una profundidad a la personalidad del personaje tremenda, llena de matices interesantísimos. La manera como se va desarrollando una sed de venganza, de odio, cómo se va oscureciendo la personalidad del monstruo recién creado a causa del rechazo que la sociedad va teniendo hacia él, va haciendo que la trama se vuelva cada vez más interesante y se vayan planteando las diferentes preguntas que hemos hablado antes. Bueno, ni que decir tiene que, fuera del argumento original, las diferentes adaptaciones del cine y el cómic se le ha usado para un sinfín de manifestaciones artísticas de todo tipo, merchandising, camisetas, portadas de discos, en fin, todo lo que se os pueda ocurrir. Queridos amigos, creo que El monstruo de Frankenstein es una novela más que recomendable. Por el de los diferentes planteamientos que utiliza, por ser la primera novela, la vanguardia de la novela de ciencia ficción distópica. Creo que disfrutaréis enormemente de su lectura. Queridos amigos, hasta la próxima.